Lo que debería haber sido la séptima fiesta de cumpleaños de un niño se convirtió en una pesadilla legal que expondría un patrón de acoso que abarcó 5 años, la carrera de un oficial, y demostraría que a veces un asado en el patio trasero puede costarle a un departamento de policía más que el presupuesto de horas extras de un año. Esto no fue solo otro video de extralimitación policial. Fue un veterano de combate condecorado con autorización de seguridad enfrentándose a un oficial que pensó que una placa significaba que podía entrar en propiedad privada y exigir papeles. Lo que sucedió a continuación conmocionaría a toda una comunidad y demostraría que conocer sus derechos funciona incluso cuando tiene una espátula en la mano. Antes de continuar, deje un comentario para saber desde dónde está viendo y presione el botón de suscribirse porque esta historia da giros que no creerá y no quiero que se pierda lo que sucede a continuación. James Mitchell tenía 38 años y se veía exactamente como lo que era. Un hombre que había pasado 12 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Medía 1,88 m, con la postura que proviene de años de disciplina militar. Su cabello estaba cortado corto por encima. Sus movimientos eran precisos y controlados, e incluso con ropa de civil, asando hamburguesas en su patio trasero. Tenía esa presencia inconfundible de alguien que había servido. Pero James no era un veterano cualquiera. Había realizado 3 giras en Afganistán como analista de inteligencia con autorización secreta de alto nivel. Había coordinado operaciones que salvaron vidas estadounidenses. Había trabajado directamente con personal de la Agencia de Inteligencia de Defensa en operaciones clasificadas que nunca se discutirían públicamente. Había recibido la Estrella de Bronce y 2 medallas de mención honorífica del Ejército por su servicio. Después de dejar los Marines, James se había transicionado al trabajo de inteligencia civil. Actualmente trabajaba para un contratista de defensa, realizando evaluaciones y análisis de amenazas para el Departamento de Defensa. Su autorización de seguridad estaba activa. Sus verificaciones de antecedentes eran más exhaustivas de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. El gobierno había investigado cada aspecto de su vida, sus finanzas, sus asociaciones, su historial de viajes, todo. Habían determinado que era lo suficientemente digno de confianza como para acceder a algunos de los secretos más sensibles de la nación. James vivía en un suburbio tranquilo de Atlanta llamado Brookhaven. Era un barrio agradable, casas bien mantenidas, buenas escuelas, el tipo de lugar donde la gente conocía a sus vecinos y los niños andaban en bicicleta por la calle. James se había mudado allí 2 años antes cuando consiguió su trabajo civil. Vivía en una modesta casa de 3 dormitorios con un pequeño patio trasero, una cerca de madera y una puerta que mantenía cerrada. En ese sábado particular de junio, James estaba celebrando el 7º cumpleaños de su hija Kiana. Había invitado a unos 15 niños de su escuela y a sus padres. El patio trasero estaba decorado con serpentinas moradas y rosas porque eran los colores favoritos de Kiana. Había un castillo inflable alquilado instalado en el césped, una mesa con regalos envueltos en papel brillante, otra mesa con cajas de jugo y pastelitos dispuestos en platos morados. James estaba al mando de la parrilla, cocinando hamburguesas y perritos calientes para los niños y sus padres. La fiesta había comenzado a la 1 de la tarde. Todo iba perfectamente. Los niños reían y jugaban. Los padres charlaban y observaban a sus hijos. La esposa de James, Nicole, estaba dentro de la casa cortando el pastel de cumpleaños.
El clima era hermoso, no demasiado caluroso. Una brisa ligera, clima perfecto para una fiesta. James acababa de voltear una fila de hamburguesas cuando vio a un oficial de policía cruzar la puerta de su patio trasero sin llamar, sin anunciarse, sin ninguna advertencia. El oficial era el sargento David Torres, un veterano de 14 años del Departamento de Policía de Brookhaven. David tenía 42 años, era latino, de complexión sólida y con la caminata confiada de alguien acostumbrado a estar al mando. Había trabajado en este vecindario durante 8 años, conocía estas calles, creía saber quién pertenecía y quién no. David se acercó directamente a James en la parrilla. Sin saludo, sin sonrisa, solo una exigencia inmediata. «Muéstreme su identificación ahora mismo». James lo miró, espátula en mano, genuinamente confundido. «Estoy en mi patio trasero. Entró por mi puerta sin permiso». «Alguien llamó reportando actividad sospechosa en esta área», dijo David. Su mano descansaba en su cinturón de servicio de esa manera casual pero amenazante que tienen los oficiales. ¿Actividad sospechosa? James señaló alrededor del patio trasero, hacia el castillo inflable. Los niños jugando, las decoraciones de cumpleaños. Estoy cocinando hamburguesas para la fiesta de cumpleaños de mi hija. «Muéstreme su identificación y podremos aclarar esto», dijo David. «Aquí es donde la mayoría de la gente podría haber obedecido. Agarrado su billetera, mostrado su identificación, intentado que la situación se resolviera rápidamente para que la fiesta pudiera continuar. La mayoría de la gente no quiere una escena en la fiesta de cumpleaños de sus hijos. James Mitchell no era la mayoría de la gente. «No tengo que mostrarle mi identificación», dijo James con calma. «Estoy en mi propiedad privada. Usted entró sin orden judicial y sin mi permiso, así que voy a necesitar que se vaya». Los padres que estaban cerca se habían quedado en silencio. Estaban observando ahora. Los niños seguían jugando, ajenos a lo que estaba sucediendo, pero todos los adultos en ese patio trasero estaban concentrados en la confrontación que se desarrollaba cerca de la parrilla. La expresión de David se endureció. «Señor, estoy investigando una llamada. Necesito verificar su identidad». «Usted no está investigando nada. Usted entró en mi propiedad sin causa probable. Le estoy pidiendo que se vaya». «Está siendo poco cooperativo», dijo David. «Eso podría considerarse obstrucción». James bajó la espátula con cuidado. Su voz se mantuvo calmada, pero adquirió un tono agudo. «Soy un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con autorización de seguridad secreta activa de alto nivel. Trabajo para un contratista del DoD. Soy dueño de esta casa. Mi nombre está en la escritura. La fiesta de cumpleaños número 7 de mi hija está ocurriendo ahora mismo, y usted entró en mi propiedad sin justificación legal. Así que no estoy siendo poco cooperativo. Estoy haciendo valer mis derechos de la Cuarta Enmienda». Una pregunta rápida para usted que está viendo. Si un policía entrara en su patio trasero durante una fiesta familiar, ¿qué haría? Escriba su respuesta en los comentarios. David no estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente no en este vecindario. Especialmente no por alguien que realmente conocía sus derechos y podía citarlos con precisión. «Recibí una llamada sobre personas sospechosas en el área», repitió David, como si decirlo de nuevo lo hiciera sonar más legítimo. «¿Personas sospechosas?», dijo James. «¿O personas de aspecto sospechoso?». Hubo una pausa, una larga pausa. El tipo de pausa que ocurre cuando alguien se da cuenta de que acaba de caer en una trampa, pero no puede encontrar la manera de salir de ella. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó David.
significa que me gustaría saber exactamente qué fue sospechoso. ¿Alguien estaba robando coches, amenazando a los residentes, o simplemente existían siendo negros en un vecindario donde alguien decidió que eso era sospechoso? La mandíbula de David se tensó. No aprecio lo que está insinuando, y no aprecio ser acosado en la fiesta de cumpleaños de mi hija, replicó James. Todavía no me ha dado una razón legal para estar en mi propiedad. Así que se lo digo de nuevo, váyase. Uno de los padres, una mujer blanca llamada Sara, que vivía 3 casas más abajo, dio un paso adelante. Oficial, creo que ha habido un malentendido. Este es James. Él vive aquí. Esta es su casa. David la miró. Luego volvió a mirar a James. Señora, yo me encargo de esto. No hay nada que encargarse, dijo Sara. Literalmente está asando en la fiesta de cumpleaños de su propia hija. Otro padre, un hombre negro llamado Marcus, a quien James había conocido en un evento escolar, también sacó su teléfono, creando una grabación de respaldo. David se dio cuenta de inmediato. «Señor, tiene que guardar ese teléfono», dijo David. «No, no tengo que hacerlo», respondió Marcus. «Tengo todo el derecho a grabar a un oficial de policía realizando sus deberes públicos. Y además, su propia cámara corporal ya está grabando todo esto». David miró alrededor del patio trasero. Ahora estaba en desventaja, no físicamente, sino en todas las demás formas que importaban. Había testigos, había grabaciones de video. Había gente que conocía a James y podía verificar que vivía allí. Toda la premisa de la parada se estaba desmoronando, pero en lugar de retroceder, David redobló la apuesta. «Necesito que todos retrocedan y me dejen hacer mi trabajo», dijo David, su voz subiendo ligeramente. «Su trabajo no incluye allanamiento de propiedad privada», dijo James. «No tiene orden judicial, no tiene circunstancias apremiantes, no tiene el consentimiento del propietario. Cada segundo que permanezca aquí es una violación de mis derechos constitucionales». La mano de David se movió hacia sus esposas. «Señor, si continúa interfiriendo con esta investigación». «¿Qué investigación?», interrumpió James. «Entró en mi propiedad, exigió identificación. Me negué. No ha establecido ninguna base legal para nada de esto. Ahora me amenaza con arrestarme por hacer valer mis derechos. Todo esto está siendo grabado. Así que le pediré una vez más, salga de mi propiedad». Los niños habían empezado a notar que algo andaba mal. Kiana, la cumpleañera con su vestido morado y cinta para la cabeza a juego, se acercó a su padre. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó en voz baja. James miró a su hija y algo en su expresión cambió. Pasó de firme a furioso en un instante, pero su voz se mantuvo controlada. «Nada, cariño, este oficial se estaba yendo». Miró directamente a David. «¿No es así, sargento?». David miró a la creciente cantidad de personas que lo observaban, a los teléfonos grabando, a la cumpleañera parada junto a su padre, al patio trasero decorado y a la comida cocinándose en la parrilla. Se había metido en un aprieto, y lo sabía. «Voy a verificar la llamada que entró», dijo David, tratando de salvar las apariencias. «Haga eso desde fuera de mi propiedad». David se dio la vuelta y caminó de regreso por la puerta, pero al irse dijo algo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Algunas personas lo hacen todo sobre raza. ¿Cree que el comentario del oficial al final lo empeoró para él? Escriba sí o no abajo». La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Los padres estaban enojados. Los niños estaban confundidos. James intentó retomar las cosas, pero todos sabían que algo malo acababa de suceder.
Nicole salió de la casa con el pastel y vio las expresiones en los rostros de todos. «¿Qué pasó?», preguntó. James explicó. La cara de Nicole pasó de la confusión a la sorpresa a la rabia en unos 10 segundos. «Simplemente entró en nuestro patio trasero», dijo ella. «Sin orden judicial, sin permiso, sin justificación legal», confirmó James. Marcus, que había grabado toda la interacción, se acercó a James. «Tengo todo en video. ¿Quieres que te lo envíe?» «Absolutamente», dijo James. «Y voy a necesitar que todos los que fueron testigos de esto me den una declaración por escrito. Lo que pasó aquí no está bien». 6 padres se quedaron después de que terminó la fiesta. Se sentaron en la mesa de picnic y escribieron exactamente lo que vieron y oyeron. Sarah describió cómo el oficial entró a la propiedad sin invitación. Marcus describió las exigencias de identificación. Otro padre describió el lenguaje corporal amenazante cuando James se negó. Otro notó que el oficial nunca mencionó un delito específico o una queja. James recogió las 6 declaraciones. También solicitó una copia del video de respaldo del teléfono de Marcus, pero la pieza de evidencia más importante ya estaba asegurada. La propia cámara corporal del oficial había grabado todo. Luego pasó el resto del fin de semana investigando la ley de Georgia sobre allanamiento, detención ilegal y violaciones de la Cuarta Enmienda en propiedad privada. Para el lunes por la mañana, James había preparado una queja formal. No era un formulario simple. Era una narrativa detallada con documentación de respaldo, declaraciones de testigos, evidencia de video y citas a casos legales y políticas policiales relevantes. La presentó ante la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Brookhaven. También envió copias al ayuntamiento, a la oficina del alcalde y al capítulo local de la NAACP. El departamento de policía recibió la queja el lunes. Para el martes por la tarde, David Torres había sido llamado para una entrevista con asuntos internos. El investigador asignado al caso era un teniente llamado Robert Chin. Robert había estado en el departamento durante 19 años y había investigado cientos de quejas. Había visto de todo, desde violaciones menores de políticas hasta conductas criminales graves. Pero cuando revisó la queja de James y vio las imágenes de la cámara corporal, supo que esto era malo. Realmente malo. Las imágenes de la cámara corporal mostraban todo desde la perspectiva de David. Mostró cómo entraba por la puerta sin llamar ni anunciarse. Mostró la fiesta de cumpleaños en pleno apogeo. Capturó la voz de David exigiendo identificación sin proporcionar ninguna justificación legal. Grabó a James explicando con calma sus derechos. Capturó el tono amenazante cuando David mencionó las esposas. Lo más condenatorio de todo, mostró a un veterano condecorado siendo acosado en la fiesta de cumpleaños de su hija. Todo grabado por el propio equipo del oficial. Robert sacó el expediente personal de David. Miró el historial de quejas. Lo que encontró fue perturbador. Durante los 5 años anteriores, David había recibido 23 quejas. La mayoría habían sido marcadas como infundadas o no comprobadas, pero cuando Robert las miró de cerca, vio un patrón. 18 de las 23 quejas involucraban a residentes negros. 12 de ellas mencionaban específicamente a David entrando en propiedad sin permiso o exigiendo identificación sin motivo. 7 mencionaron acusaciones de perfil racial. 5 mencionaron lenguaje o comportamiento amenazante. Cada queja había sido investigada por el mismo supervisor, un sargento llamado Mike Williams, que era amigo y excompañero de patrulla de David. Mike no había encontrado ninguna irregularidad en ninguno de los casos.
Robert expandió su investigación. Sacó los registros de despacho de David de los últimos 3 años. Miró las llamadas a las que David había respondido y las acciones que había tomado. Los datos eran condenatorios. David había iniciado 347 lo que él llamó investigaciones de personas sospechosas en los últimos 3 años. 261 de ellas involucraban a individuos o familias negras. Eso era el 75%. En un área de patrulla donde la población negra era del 32%, el tiempo promedio de respuesta de David a las llamadas en vecindarios predominantemente negros era de 23 minutos. Su tiempo promedio de respuesta en vecindarios predominantemente blancos era de 11 minutos. Había realizado 89 arrestos en los últimos 3 años. 67 de esos arrestos eran de individuos negros. 41 de esos arrestos eran por delitos de bajo nivel como conducta desordenada, merodeo o cargos de obstrucción que daban a los oficiales mucha discreción. El patrón era innegable. David Torres no era solo un policía que cometió un error. Era un policía con un historial documentado de vigilancia discriminatoria que el departamento no había abordado. El informe de investigación de Robert tenía 37 páginas. Incluía análisis estadísticos de los patrones de patrulla de David, una revisión de todas las quejas anteriores, entrevistas con testigos del incidente de la fiesta de cumpleaños, análisis de la evidencia de video y una comparación de las acciones de aplicación de la ley de David con las de otros oficiales en asignaciones similares. La conclusión fue inequívoca. David había violado la política del departamento sobre vigilancia constitucional. Había entrado en propiedad privada sin justificación legal. Había exigido identificación sin sospecha razonable. Había amenazado con arrestar en represalia por un ciudadano que hacía valer sus derechos y tenía un patrón sostenido de aplicación discriminatoria que el departamento había pasado por alto. La recomendación fue terminación. El jefe de policía leyó el informe y convocó una reunión con el abogado de la ciudad. Ambos sabían lo que se avecinaba: una demanda, una grande, de un demandante comprensivo con evidencia de video y un patrón documentado para señalar. El abogado de la ciudad aconsejó un control de daños inmediato, terminar al oficial, reconocer públicamente la violación, comunicarse con la víctima sobre un posible acuerdo antes de que se presente la demanda. 3 semanas después del incidente de la fiesta de cumpleaños, David Torres fue despedido del departamento de policía de Brookhaven. La carta de despido citó múltiples violaciones de políticas y un patrón de conducta inconsistente con la vigilancia constitucional. David intentó luchar contra ello. Su sindicato policial presentó una queja. Argumentaron que lo estaban convirtiendo en un chivo expiatorio por razones políticas, que la investigación estaba sesgada, que otros oficiales hacían lo mismo y no estaban siendo castigados. La audiencia de arbitraje duró 2 días. El árbitro revisó toda la evidencia, el análisis estadístico, las declaraciones de testigos, las imágenes de la cámara corporal que el propio equipo de David había capturado, el patrón de quejas. El árbitro confirmó el despido. En su decisión escrita, señaló que las imágenes de la cámara corporal por sí solas eran suficientes para justificar el despido, señalando específicamente la ironía de que el equipo requerido por el propio oficial había documentado tan minuciosamente sus violaciones constitucionales. El patrón de comportamiento discriminatorio hizo que la decisión fuera obvia. La carrera de David en las fuerzas del orden público había terminado. Pero James no estaba satisfecho solo con el despido.
Quería responsabilidad más allá de que un oficial perdiera su trabajo. Quería saber por qué se habían ignorado 23 quejas durante 5 años. Quería saber quién había fallado en supervisar a David. Quería un cambio sistémico. James contrató a un abogado de derechos civiles. Juntos presentaron una demanda federal contra David Torres individualmente, contra el sargento Mike Williams, por no investigar adecuadamente las quejas, contra el Departamento de Policía de Brookhaven por falta de supervisión y capacitación, y contra la ciudad de Brookhaven por mantener políticas que permitían la vigilancia discriminatoria. La demanda alegaba violaciones de la Cuarta Enmienda, la 14ª Enmienda y la Constitución del Estado de Georgia. Buscaba daños compensatorios por angustia emocional, daños punitivos para castigar la conducta y medidas cautelares que requerirían cambios en las políticas. La demanda se presentó en el Distrito Norte de Georgia. Tenía 52 páginas e incluía anexos que llenaban otras 200 páginas. Análisis estadístico, evidencia de video, declaraciones de testigos, el informe de asuntos internos, el expediente personal de David, todo. Los abogados de la ciudad revisaron el caso y dieron el mismo consejo que todos los abogados dan cuando la evidencia es tan mala: conciliar. Las negociaciones tomaron 4 meses. El abogado de James presionó mucho, no solo por el dinero, sino por las reformas. El acuerdo final incluyó $480,000 en compensación para James y su familia. Más importante aún, requirió que el Departamento de Policía de Brookhaven implementara una política de vigilancia libre de sesgos con dientes. Los oficiales que fueran encontrados con patrones de aplicación discriminatoria enfrentarían reentrenamiento obligatorio o despido. Creación de una junta de revisión independiente para investigar todas las quejas que involucren acusaciones de discriminación o violaciones constitucionales. No más investigaciones internas de quejas graves. Cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales, con imágenes cargadas automáticamente en un sistema que no podría ser editado o eliminado por oficiales individuales. Informes públicos anuales de datos de paradas, datos de arrestos y datos de quejas desglosados por raza y vecindario. Capacitación trimestral sobre derechos constitucionales, sesgos implícitos y vigilancia comunitaria para todos los oficiales juramentados. Un requisito de que los oficiales documenten por escrito la sospecha razonable específica o la causa probable para cada parada investigativa o entrada a la propiedad. El acuerdo se anunció en una reunión del ayuntamiento. El alcalde emitió una disculpa pública a James y su familia. Varios miembros del Consejo Municipal hablaron sobre la necesidad de rendición de cuentas y transparencia policial. Los medios de comunicación locales cubrieron la noticia de manera exhaustiva. Las grabaciones de las cámaras corporales se transmitieron y compartieron ampliamente en las redes sociales. La gente estaba indignada de que un veterano hubiera sido acosado en la fiesta de cumpleaños de su hija, y aún más indignada de que todo hubiera sido capturado por la cámara corporal del propio oficial. Indignados porque las quejas habían sido ignoradas durante años. Indignados porque se necesitó una demanda para forzar el cambio, James concedió una entrevista a la filial local de la NBC. Fue tranquilo y medido en sus comentarios. Dijo que no sentía ningún placer en lo que sucedió, pero que la rendición de cuentas era necesaria. Esperaba que los cambios de política protegieran a otras familias de experiencias similares. Dijo: saber tus derechos importaba, pero también lo era exigir que las instituciones respetaran esos derechos. El video se volvió viral.
Se propagó por Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Medios de comunicación de todo el país lo recogieron. La historia llegó a CNN y MSNBC. Los comentaristas legales lo analizaron. Las organizaciones de derechos civiles lo citaron como un ejemplo de por qué era necesaria la reforma policial. La Academia de Entrenamiento se lo mostró a los nuevos oficiales como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Un video grabado con el teléfono de un padre en la fiesta de cumpleaños de un niño de 7 años se había convertido en una conversación nacional sobre vigilancia, derechos de propiedad y rendición de cuentas. Escriban hechos en los comentarios si creen que más oficiales necesitan enfrentar consecuencias reales como esta. David Torres nunca más trabajó en aplicación de la ley. Ningún departamento lo contrató después de su despido por vigilancia discriminatoria. Se mudó fuera del estado y aceptó un trabajo en seguridad privada, aunque eso tampoco duró mucho. Una vez que los empleadores se enteraron de sus antecedentes, concedió una entrevista a un podcast conservador donde afirmó ser víctima de la cultura de la cancelación y la corrección política. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo y que la gente era demasiado sensible. Nunca reconoció que entrar en la propiedad privada de alguien sin motivo era una violación constitucional. Nunca se disculpó con James ni con su familia. Pero su opinión no importó. Los hechos estaban documentados. El video existía. La investigación fue exhaustiva y pública. El acuerdo fue un asunto de registro judicial. El sargento Mike Williams, que había archivado 23 quejas contra David, fue degradado a oficial de patrulla y puesto bajo un plan de mejora del rendimiento. Se jubiló 6 meses después en lugar de enfrentar un escrutinio adicional. El Departamento de Policía de Brookhaven implementó todas las reformas requeridas. La Junta de Revisión Independiente comenzó a operar. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias. La política de vigilancia libre de prejuicios entró en vigor. El primer año de informes de datos públicos mostró cambios. Las detenciones de residentes negros disminuyeron en un 31%, mientras que las detenciones generales se mantuvieron estables, lo que sugiere que los oficiales estaban siendo más juiciosos sobre a quién detenían y por qué. Las quejas sobre trato discriminatorio cayeron un 44%. La Junta de Revisión Independiente confirmó 12 quejas en su primer año, en comparación con 0 quejas confirmadas en los 3 años anteriores bajo investigación interna. Los cambios no fueron perfectos. Algunos oficiales resentían la supervisión. Algunos miembros de la comunidad dijeron que las reformas no fueron lo suficientemente lejos, pero fueron mejoras medibles. Y ocurrieron porque un veterano se negó a aceptar ser acosado en su propio patio. James y su familia todavía viven en Brookhaven. Kiana ahora tiene 9 años y no recuerda mucho sobre el incidente en su 7ª fiesta de cumpleaños. Nicole dice que le contará la historia completa a su hija cuando sea mayor, cuando pueda entender lo que significa defender tus derechos, incluso cuando es incómodo. James continuó su trabajo como contratista de defensa. El incidente no afectó su autorización de seguridad. En todo caso, la forma en que manejó la situación, con calma, precisión legal y documentada, demostró exactamente el tipo de juicio que requiere el trabajo de inteligencia. Ocasionalmente habla en reuniones comunitarias sobre la importancia de conocer tus derechos y exigir rendición de cuentas a la policía. No es un activista ni un organizador. Es solo un veterano que cree que los derechos por los que luchó en el extranjero deberían significar algo en casa. El video de la fiesta de cumpleaños todavía está en línea.
Puedes ver todo grabado desde la cámara corporal del propio oficial. Puedes ver a un oficial entrar en propiedad privada sin justificación. Puedes ver a un veterano afirmar con calma sus derechos constitucionales. Puedes ver a testigos grabando y apoyando a su vecino. Puedes ver cómo se ve la rendición de cuentas cuando la gente se niega a aceptar la injusticia. Todo documentado por el mismo equipo destinado a proteger a los oficiales de acusaciones falsas. Pregunta final para ti. ¿Crees que todos los departamentos de policía deberían estar obligados a tener juntas de revisión independientes para las quejas? Házmelo saber en los comentarios. Esta historia importa porque muestra que la mala conducta policial no siempre se trata de violencia. A veces se trata de acoso, de exigencias de identificación, de tratar a las personas como sospechosas solo por existir en ciertos espacios. James no recibió un disparo, no fue golpeado, ni siquiera fue arrestado. Pero sus derechos aún fueron violados. Su familia aún fue traumatizada. La fiesta de cumpleaños de su hija aún fue interrumpida. Y debido a que conocía sus derechos, porque documentó todo, porque siguió adelante con las quejas y acciones legales, la violación tuvo consecuencias. Esa es la lección aquí. No todas las interacciones con la policía son mortales, pero cada violación de derechos importa. Cada acto de vigilancia discriminatoria daña a las comunidades. Cada vez que un oficial no enfrenta consecuencias por mala conducta, fomenta más mala conducta. El caso de James muestra que las personas comunes pueden responsabilizar a instituciones poderosas. No tienes que ser abogado o profesor de derecho. Solo tienes que conocer tus derechos. Mantente firme, documenta todo y haz un seguimiento. Y a veces la mejor documentación proviene del propio equipo del oficial. Las grabaciones de las cámaras corporales, los testimonios de los testigos, la documentación de las quejas, la demanda, el acuerdo, los cambios de política. Todo comenzó porque un veterano se negó a mostrar su identificación en su propio patio, y la cámara corporal del oficial capturó cada segundo de la violación constitucional. Una barbacoa, una confrontación. 14 años de la carrera de un oficial terminaron. $480,000 pagados, cambios de políticas sistémicos implementados y miles de personas educadas sobre sus derechos de la Cuarta Enmienda. Ese es el poder de defenderse. Esa es la importancia de la rendición de cuentas. Eso es lo que sucede cuando alguien conoce sus derechos y se niega a retroceder, incluso cuando sería más fácil simplemente cumplir. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esto te abrió los ojos a algo que no sabías, asegúrate de estar suscrito para más historias que importan. Deja un comentario sobre lo que habrías hecho en la posición de James y comparte esto con alguien que necesite conocer sus derechos. Nos vemos en el próximo.